Buenas tardes con todos, siendo las 16 horas con 2 minutos del día miércoles 4 de octubre del año 2023, presentes desde la sala de audiencias de la sede contumazada de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Se hace presente el primer juzgado penal colegiado nacional con la finalidad de dar inicio a la audiencia continuada en el expediente número 47 del año 2018. Proceso penal seguido en contra de los ciudadanos José Milton Vázquez González, José Luis Segarra Palacios y otros como presuntos autores del delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado. El colegiado se encuentra integrado por quien habla, Guillermo Martín Guamán Vargas, presidente del colegiado, y me acompañan como integrantes de este órgano jurisdiccional los señores jueces especializados Víctor Alberto Romero Uriol y Luis Alberto del Carpio Narváez. En este acto se cede el uso de la palabra al señor juez especializado Luis Alberto del Carpio Narváez para efectos de que en su condición de director de debates proceda conforme a sus atribuciones. Muchas gracias, doctor del Carpio. Bien, muchas gracias también, señor presidente. Por favor, procedemos con la acreditación de los sujetos procesales, señor o señora fiscal. Buenas tardes con señores jueces del colegiado. En esta oportunidad, Víctor Raúl Luna Castillo, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, equipo número 2. Con correo electrónico bechicaluna@mpfn.gov.p, así electrónica 58150. Bien, muchas gracias. El señor procurador, por favor. El magistrado informa que todavía no ingresa a la Procuraduría. Voy a comunicarme con ellos respecto a esto. Bien, muchas gracias. El abogado de Vázquez González, por favor. Sí, buenas tardes, señores magistrados, con todos los presentes. En representación del señor José Milton Vázquez González, la abogada Patricia del Pilar Cáceres Tume, con registro ICAP 2813, casilla electrónica 60515, domicilio procesal, calle Arequipa, 1150 de la ciudad de Perú. El abogado del señor Abraham García Noriega. Buenas tardes, señores magistrados. El suscrito es el abogado Miguel Ángel Cruz Rodríguez, con los datos ya consignados en audiencias pasadas, abogado del señor Abraham García Noriega. Gracias. El abogado de José Luis Segarra Palacios, por favor. Señor magistrado, la abogada Patricia del Pilar Cáceres Tume, mis demás datos ya mencionados. Bien, el acusado José Milton Vázquez González, por favor. Señores magistrados, muy buenas tardes. Mi nombre es José Milton Vázquez González, número de DNI 42863077. El acusado José Luis Segarra Palacios. Muy buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es José Luis Segarra Palacios, el número de DNI 09690131. El acusado Abraham García Noriega. Muy buenas tardes, señores autoridades, señores jueces. Mi nombre es Abraham García Noriega, 033-5769. Bien, señores, vamos a proceder entonces con la lectura íntegra. La sentencia es como sigue. Es sentencia condenatoria. Es emitida por el primer juzgado penal colegiado nacional, siendo presidente el juez Guillermo Guamán Vargas, integrantes Víctor Romero Uriol y Luis del Carpio Narváez. Hechos objeto de acusación, según la acusación escrita de folios 220 a 358 del tomo primero del expediente judicial, a los acusados José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega y José Luis Segarra Palacios, se les imputa formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, pues al lado de otras personas en proceso de identificación habrían trasladado clorhidrato de cocaína en grandes cantidades, camufladas en camionetas desde la provincia de Ayabaca, cercano a la frontera con el Ecuador, hasta la ciudad de Lima para su posterior exportación y consumo en el extranjero.
Según el representante del Ministerio Público, de las escuchas telefónicas judiciales efectuadas a la presunta organización criminal y de las acciones de seguimiento e inteligencia policial desarrolladas en el departamento de Piura, se habría logrado determinar hasta 5 traslados de drogas, siempre desde Ayabaca a Lima, teniendo como punto intermedio el predio agrícola de Abraham García Noriega, ubicado en el distrito de Tambo Grande, lateral 50, provincia y departamento de Piura. El primer traslado que se atribuye a la organización criminal se habría perpetrado el 21 de octubre de 2019. El segundo, el 10 de enero de 2020. El tercero, el 16 de febrero de 2020. El cuarto, entre el 29 de febrero y el 1 de marzo de 2020. Y el último y quinto traslado de droga en el que finalmente se habría intervenido a los hoy acusados José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega, José Luis Segarra Palacios y al ahora condenado Donald Rosales Pintado, habría ocurrido entre los días 7 y 8 de marzo de 2020. Ciertamente todos los acusados traídos a juicio fueron intervenidos por la policía la noche del 9 de marzo de 2020, cuando pretendían transportar 200 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína con un peso neto de 198.663 kilogramos, camuflado en un comportamiento para llanta de repuesto de la camioneta rural Honda, placa de rodaje C3Y934. Vale la precisión del representante del Ministerio Público con respecto a este último evento, que el día 9 de marzo del 2020, personal policial verificó y corroboró con las escuchas judiciales que 2 camionetas ingresarían al predio del acusado Abraham García Noriega los días 7 y 8 de marzo del 2020, y que al salir se dirigirían con droga a la ciudad de Lima. Es así que en presencia del representante del Ministerio Público, en el mismo peaje de Tambo Grande, se intervino a 2 camionetas, encontrando en la que iba adelante marca Honda, placa de rodaje C3Y934, conducido por José Luis Segarra Palacios, 200 paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína y una segunda camioneta marca Toyota, placa de rodaje F7C736, que iba como protección, conducido por el acusado José Milton Vázquez González y como copiloto el condenado Donald Rosales Pintado. Los hechos atribuidos a todos los acusados y esa calidad de coautores y como tal su conducta se subsume en el artículo 29C del primer párrafo del Código Penal, con las agravantes previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 297 del Código. La agravante prevista en el numeral 7 del acotado artículo 297 se identifica como parte integrante de una organización criminal y la numeral 7 por superar los 10 kilos de clorhidrato de cocaína. A todos los acusados se solicita la imposición de 18 años y 4 meses de pena privativa de libertad, así como la pena de inhabilitación perpetua conforme a los artículos 36, 2 y 4 del Código Penal y 241 días de pena de multa. El procurador público solicitó 300,000 soles por concepto de reparación civil que de manera solidaria deberán acudir los acusados José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega y José Luis Segarra Palacios. Sobre esto último se hace la precisión que en la sentencia conformada emitida contra Donald Rosales Pintado se hizo la indicación que su responsabilidad civil será determinada conjuntamente con sus coprocesados. La defensa de José Milton Vázquez González aduce que no existe ningún medio probatorio que vincule a su defendido con los hechos en el que en el presente caso no se dan los elementos estructurales propios de una organización criminal. Denuncia que las únicas coordinaciones que el Ministerio Público logrará acreditar serían entre el acusado José Luis Segarra Palacio y el condenado Donald Rosales Pintado, mas no con su defendido. Reconoce que es verdad que el día de los hechos su defendido José Milton Vázquez González fue intervenido conduciendo su camioneta marca Toyota junto al hoy condenado Donald Rosales Pintado. Sin embargo, considera que este sube de manera circunstancial a su camioneta no sabiendo nada de los hechos. La defensa del acusado Abraham García Noriega sostiene que el Ministerio Público no podrá acreditar los hechos imputados sobre su defendido, reconociendo que la única vinculación entre Abraham García Noriega y José Milton Vázquez González
obedece a la venta de pesticidas, entre ellos, además que las comunicaciones atribuidas a ambos no tienen nada de relevante o ilícito. La defensa de José Luis Segarra Palacios niega los hechos imputados, aduciendo que no hay pruebas que lo vinculen con los mismos y que no ha tenido coordinaciones con ninguno de sus coprocesados, precisando que se ha visto involucrado en todos estos eventos al haber sido contratado por una persona de nacionalidad colombiana para realizar servicio de traslado, no sabiendo el contenido de la carga a trasladar, además que en su caso no se cumple el elemento temporal de la organización criminal, pues solo se le vincula con el último acto de transporte de fecha 7 y 8 de marzo de 2020. Abraham García Noriega básicamente niega los hechos que el Ministerio Público le imputa, no reconoce absolutamente nada, solo que mantuvo comunicación con su coacusado José Milton Vázquez González vía telefónica por supuesta venta de pesticidas y venta de limones en fechas distintas a la intervención policial. Solo reconoce tener un predio agrícola en el lateral 50, Tambo Grande, Piura. Sin embargo, enfatiza que el día de su intervención policial no vio ninguno de sus coprocesados ni tuvo ninguna visita. José Luis Segarra Palacio solo reconoce que fue contratado por el condenado Donald Rosado Pintado el mismo día de su intervención policial para supuestamente transportar dinero y productos agrícolas, negando haber tenido conocimiento que a bordo de su camioneta Honda se transportaba 200 paquetes de clorhidrato de cocaína. Sin embargo, en el interrogatorio salió a relucir que registra comunicaciones con el condenado Rosado Pintado desde el 3 de marzo de 2020. En cuanto a la parcela de Abraham García Noriega, solo reconoce que llegó a un predio agrícola situado en el lateral 50, que se quedó en ese lugar algo de 20 minutos, desconociendo qué era lo que cargaban a su camioneta. José Milton Vázquez González niega los hechos imputados, solo reconoce que fue contratado por un tal Artidoro Cáceres para transportar insecticidas de Dayabaca a la finca de su coprocesado Abraham García Noriega, habiendo realizado esta operación entre 5 o 6 veces, utilizando para ella su camioneta Toyota modelo Hilux, y que en esos traslados siempre participaban 2 o 3 camionetas y varias personas. Solo reconoce que el día 8 de marzo de 2020 llegaron, refiriéndose en plural, a la parcela de Abraham García Noriega, no viéndole este último, sino un peón de aquel, constándole que de su camioneta Toyota se descargó unas 4 cajas protegidas con costal, desconociendo su contenido. Ever López Rocío básicamente refiere conformar un equipo especial de investigación y como tal tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada al acopio, transporte y comercio de clorhidrato de cocaína que tenía como centro de operaciones la frontera con el Ecuador, Ayabaca, El Tambo y Lima, precisando que todo el acopio de drogas se efectuaba en el predio agrícola de Abraham García Noriega. Es así que los días 8 y marzo de 2020 se ubicó cerca a esta parcela personal policial con fines de inteligencia, verificando que de la camioneta del acusado José Milton Vázquez González hace su ingreso la mañana del 9 de marzo de 2020 y luego en la noche del mismo día se procede a intervenir a dos camionetas a la altura del peaje de Tambo Grande, Piura, llevando la camioneta Honda 200 paquetes de clorhidrato de cocaína. Declaración del efectivo policial Juan Eduardo Calle Castillo. También nos informa que conforme el equipo especial de investigación y como tal, estuvo apostado en el punto de ingreso a la finca de Abraham García Noriega el día 9 de marzo de 2020, constándole que de la vía carrozable que da a ese predio salieron 2 camionetas Honda y Toyota que posteriormente fueron intervenidos con droga en el peaje de Tambo Grande. También reconoce que el mismo participa en el posterior registro que se hace sobre el vehículo Honda, conducido por José Luis Segarra Palacios, dejando constancia de todo lo acontecido en acta, sobre todo de la existencia de 200 paquetes con clorhidrato de cocaína camuflados en un compartimiento propio de dicha unidad y dinero efectivo y soles. Declaración del efectivo policial Marta Esther Valladares Gutiérrez. También afirma que integra el equipo de investigación especial y como tal estuvo en el grupo apostado en el peaje de Tambo Grande, siendo ella quien participa en la intervención de la camioneta Toyota conducida por José Milton Vázquez González, a quien se le incauta 3 teléfonos celulares, dejando constancia de todo ello en acta. También hace la precisión que como copiloto de esa misma unidad iba el hoy condenado Rosales Pintado. Declaración del efectivo policial
Alex Bustamante y Drogo, otro testigo que conforma el equipo especial y como tal da a conocer que realizó acciones de seguimiento y vigilancia sobre el objetivo José Milton Vázquez González en fechas anteriores a la intervención, esto es 13 de febrero de 2020, descritos en el parte de vigilancia 0502-2020 de folios 527 del expediente judicial. Declaración del efectivo policial Elizabeth Shirley Ruiz Román. También es personal del equipo de investigación especial y como tal ha efectuado acciones de seguimiento y vigilancia al acusado José Milton Vázquez González con otras personas como Dieter, Humberto, Ruber, etc., que datan desde el 23 de enero del 2020. También reconoce que es autora del parte de vigilancia 0903-2020 de folios 545 del expediente judicial de fecha 8 de marzo del 2020 sobre acciones de inteligencia, verificación y corroboración contra los objetivos Humberto, Ruber, Milton y un NN con el número 991-598-752 y del objetivo Abraham. En sustancia, esta es testigo da fe que personal policial desde las 6 horas del 9 de marzo del 2020, en mérito de las escuchas telefónicas, se apostó a inmediaciones del predio del acusado Abraham García Noriega, sito en el lateral 50 del centro poblado El Algarrobo, Villa La Peñita, distrito de Tambo Grande, Piura, verificándose a eso de las 7:20 de la mañana del mismo día, salir de la carretera Carro Sable, lateral 50, 2 camionetas, una de ellas conducido por el acusado José Milton Vázquez González, Toyota Hilux, placa F7C 736 y otro vehículo cuya placa es C6E 762, que no corresponde a ninguna de las posteriores intervenidas. Finaliza el indicado testigo que en mérito a las escuchas telefónicas que se hacía, se tuvo conocimiento que el mismo día, 8 de marzo de 2020, siendo aproximadamente las 19:03 horas, el acusado José Milton Vázquez González se comunicó desde el teléfono 913-520-367 con Abraham García Noriega a través de su teléfono 931-250-739. Perito químico farmacéutico Pedro Santiago García Martínez García, autor del informe de adherencia de drogas 22-28-2020, de fecha 23 de marzo del 2020, obrante a folios 493 del expediente judicial, con el cual se acredita que habiéndose efectuado registro químico en el auto Honda, placa de rodaje C3Y934, intervenido el acusado José Luis Segarra Palacio a la fecha de los hechos, 9 de marzo de 2020, arrojó positivo para adherencias al clorhidrato de cocaína en la tolva del mismo. Del mismo modo se examinó al perito Luis Oblitas Vázquez, autor del informe pericial físico-químico 17-18-2020, obrante de folios 494-498 del expediente judicial, con el cual se acredita que habiéndose efectuado pericias sobre las estructuras propias de los 2 vehículos incautados, la fecha de los hechos, 9 de marzo de 2020, Toyota placa de rodaje F7C 736 y Honda placa de rodaje C3Y934, se determinó que las mismas no tienen modificación en su propia estructura. Perito químico forense de la Dinandro, Luis Alberto Oblitas Vázquez, autor del informe 2577-2020, obrante de folios 490 del expediente judicial de fecha 25 de marzo de 2020, con el cual se acredita que la droga comisada el día de los hechos se trató de clorhidrato de cocaína con un peso neto de 198.63 kilogramos, distribuidos en 200 paquetes tipo ladrillo con diversas inscripciones en bajo relieve como 77, Chanel y A1. Perito fonético del Ministerio Público John Jiménez Peña, autor del informe pericial fonético forense 055-2023, obrante de folios 3004 del expediente judicial, quien ha sustentado que la voz atribuida al objetivo Milton, comparada con la voz del acusado José Milton Vázquez González, a nivel cualitativo hay similitud lingüística y a nivel cuantitativo hay convergencia, y de que de la
y de la complementación de ambos se concluye que corresponde al mismo autor. Acta de intervención policial de folios 438 del expediente judicial. Hora de inicio 19:30 del 9 de marzo de 2020 y hora de cierre 11:20 del día 10 de marzo del 2020. Básicamente se trata de un documento policial tipo resumen de todo lo acontecido desde horas antes y posteriores a la intervención de los acusados ocurrido a las 20:47 horas de la noche del indicado 9 de marzo de 2020. Acta de registro vehicular, extracción de muestra, prueba preliminar de campo y lacrado de la camioneta Honda C3Y 934 de folio 442 del expediente judicial. Dicha documental fue redactada en el mismo lugar de los hechos, esto es, en la estación del peaje de Tambo Grande a las 21:10 horas del 9 de marzo del 2020 con la participación del representante del Ministerio Público, personal policial y el acusado José Luis Segarra Palacios, quien se negó a firmar la misma. Con esta documental básicamente se acredita que al efectuarse el registro respectivo de la mencionada unidad vehicular, se encontró en un compartimento de la tolva donde debería ir la llanta de repuesto 200 paquetes rectangulares tipo ladrillo que al ser sometidos a reactivo químico respectivo dieron como resultado positivo para alcaloide de clorhidrato de cocaína. Acta de registro vehicular, incautación y lacrado de la camioneta Toyota F7C 736 de folios 444 del expediente judicial. Dicha documental fue redactada a mano en el mismo lugar de los hechos, esto es, el peaje de Tambo Grande a las 22:22 del día 9 de marzo del 2020. Participa el representante del Ministerio Público, personal policial y los intervenidos José Milton Vázquez González y Donald Rosado Pintado, quienes se niegan a firmar. El aporte de esta acta es que se incauta 3 teléfonos celulares. 1. Celular marca Huawei, color negro con email 800-8623-9904-4380-841. 2. Teléfono marca LG, color negro, marca azul, sin car. Teléfono celular marca Nokia, color negro, con número de abonado de la empresa Claro, 974-586-010. Sobre este último teléfono y indicar que se trata del mismo teléfono usado por el acusado José Milton Vázquez González, que habría sido objeto de escuchas judiciales, habiéndose verificado que a través de ellas se comunicaba con los identificados como Humberto, Ritter, Freddy Botas, Ruber, Giancarlo, Mari y el propio acusado Abraham García Noriega, desde fechas muy anteriores a la intervención policial del 9 de marzo del 2020. Acta de intervención policial del acusado Abraham García Noriega de folios 450 del expediente judicial, de fecha 9 de marzo de 2020, 22:55 horas, con el cual se deja constancia que el acusado mencionado Abraham García Noriega fue intervenido en flagrancia delictiva en el frente de su predio ubicado en el centro poblado del Algarrobo, lateral 50 Villa La Peñita. Acta de registro domiciliario, incautación y lacrado de folios 451-453 del expediente judicial, redactado a mano en el centro poblado de El Algarrobo, lateral 50, finca del acusado Abraham García Noriega, consignándose como fecha 9 de marzo del año 2020, como hora de inicio 23:07 y como hora de cierre 23:27. Al respecto, indicar que pese a que se cita la participación del Ministerio Público, ciertamente de indicar que llama poderosamente la atención la supuesta autorización del intervenido García Noriega para proceder con el registro de su inmueble, pues claramente se advierte que se adiciona en la misma acta 2 líneas a mano en una letra muy diferente a la totalidad del acta, circunstancia que de por sí resta credibilidad y legalidad a la misma, pues desliza la posibilidad que el registro se efectuó sin el consentimiento del intervenido, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 214.1 del Código Procesal Penal, por lo que no será tomado en cuenta en el examen global de pruebas, pues el mandato del artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal y del artículo 159.1 del Código Procesal Penal son claros. No se pueden utilizar las pruebas o medios de pruebas obtenidos al margen de los derechos fundamentales o infringiendo el deber de legalidad procesal. En el presente caso es patente que la añadidura del supuesto consentimiento
del acusado, García Noriega, está viciado, no solo porque no se encontraba en condiciones óptimas de brindarlo de manera libre y voluntaria al encontrarse detenido, sino porque además desliza la real posibilidad de que se haya adicionado declaraciones que no consintió, a decir de la burda de añadidura que se verifica. Acta de registro vehicular complementario, incautación de vehículo y especies, deslacrado, extracción, conteo, orientación y prueba de campo, pesaje, comiso y lacrado de droga. Sobre la camioneta Honda, placa de rodaje C3Y934, folios 460, 466 del expediente judicial. Tal instrumento supera el filtro de legalidad, pues por obvias razones es redactado a computadora al día siguiente de la intervención policial, ya que la finalidad de ella era dejar constancia de la existencia de los 200 paquetes tipo ladrillo con alcaloide de clorhidrato de cocaína que se encontraron en uno de los compartimentos propios de la estructura del indicado vehículo. Así pues, se ha realizado siendo las 07:45 del día 10 de marzo del 2020 en las instalaciones policiales de la Deputada Inandro Piura. Participa el representante del Ministerio Público, personal policial, el acusado José Luis Segarra Palacios y el abogado defensor de este. En la misma se deja constancia que se incauta 5 celulares, diversos chips de teléfono de diversas empresas, asimismo 20 billetes de $100 cada uno, así como 29 billetes de 100 soles. Acta complementaria de registro de predio agrícola donde se intervino el acusado Abraham García Noriega de folios 408 a 489 del expediente judicial. Tal instrumento básicamente sirve para acreditar la existencia del predio agrícola donde se intervino el precitado acusado la noche de su intervención policial, ubicado en el caserío El Algarrobo, lateral 50, Tambo Grande, Piura. Participa el representante del Ministerio Público, personal policial, el acusado y su abogado defensor. Respecto del oficio 56A03-2023, DIRNI, el representante del Ministerio Público se desiste de su oralización. Parte de vigilancia 0201-2020, DIRNI, de folios 504-512 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectúa sobre los objetivos Milton, Bayo, Dieter, Buitre y Humberto de fecha 23 de enero del 2020, que en sustancia da cuenta de acciones de seguimiento sobre el acusado José Milton Vázquez González y de otras personas no identificadas por diferentes partes de Piura. El mayor aporte es que da cuenta que mérito a las escuchas telefónicas, personal policial estaría realizando acciones de vigilancia sobre estas personas con la finalidad de establecer sus posteriores acciones. Parte vigilancia 0301-2020, DIRNI, de folios 513-521 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectúa sobre los objetivos Milton, Bayo, Dieter, Buitre, Juan Carlos, Ruber y Humberto, de fecha 30 de enero del 2020, que en sustancia da cuenta de acciones de seguimiento sobre el acusado José Milton Vázquez González y por primera vez se consigna el teléfono que le fuera incautado a este el 9 de marzo de 2020, 974-586-010. Con el que habría sostenido comunicaciones con el tal Dieter y sostenido reuniones con otras personas no identificadas por diferentes partes de Piura. Parte de vigilancia 004-02-2020 DIRNI de folios 522 a 526 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectúa sobre los objetivos Milton Bayo, Dieter Buitre y otros en proceso de identificación de fecha 1 de febrero de 2020, que en sustancia da cuenta de acciones de seguimiento sobre el acusado José Milton Vázquez González y de otras personas no identificadas por diferentes partes de Piura. Parte de vigilancia 0502-2020 DIRNI de folios 527 a 530 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectúa sobre los objetivos Milton, Dieter, Humberto, Ruber, Clider, Juan Carlos, de fecha 13 de febrero de 2020, que en sustancia dan cuenta de acciones de seguimiento sobre el acusado José Milton Vázquez González y de otras personas no identificadas por diferentes partes de Piura. Parte de vigilancia 0602-2020 DIRNI de folios 531 a 540 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectúa sobre los objetivos Milton, Dieter, Humberto, Ruber,
Clider Juan Carlos, de fecha 15 de febrero del 2020, que en sustancia se da cuenta de acciones de seguimiento sobre el acusado José Milton Vázquez González y de otras personas no identificadas por diferentes partes de Piura. Parte de vigilancia 0702-2020, Dirni, de folios 400, 541 a 544 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectúa sobre los objetivos Milton Bayo, Freddy Bota y Giancarlos, de fecha del 23 de febrero de 2020, en que en sustancia da cuenta de acciones de seguimiento sobre el acusado José Milton Vázquez González y otras personas no identificadas por diferentes partes de Piura, que supuestamente estaban realizando coordinaciones de remesa de drogas provenientes de Remolinos, Ayabaca, en la finca del acusado Abraham García Noriega. Aquí se menciona al acusado García Noriega, quien a través de su teléfono de contacto 931-250-739 habría recibido una llamada de Giancarlos con el número de abonado 935-396-773 a las 9:48 del 23 de febrero de 2020, preguntándole si estaba por su casa para verificar eso que se estaba mezclando. Parte de vigilancia 009-03-2020 de Dirni, de folios 545 a 550 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectuó sobre los objetivos Humberto Ruber, José Milton Vázquez González, Milton y NN, quien modula el número telefónico 991-598-752 de fecha 8 de marzo de 2020. En sustancia, se da cuenta de las acciones de seguimiento sobre la quinta de remesa de droga atribuida por el Ministerio Público a la organización criminal, centrándose como centro de acopio en la finca del acusado Abraham García Noriega. Cito en el lateral 50, fotografiándose a la camioneta Toyota F7C-736 y a otra con placa C6E-762, saliendo de la carretera carrozable que da la indicada finca de García Noriega a las 7:20 del 7 de marzo de 2020. Parte de vigilancia 010-03-2020 Dirni, de folios 551-557 del expediente judicial. Se trata de un reporte de acciones de inteligencia policial que se efectúa sobre los agresivos José Milton Vázquez González, Milton y Abraham García Noriega, Abraham, de fecha 9 de marzo de 2020. En sustancia, corresponden las acciones de seguimiento ocurridas sobre la quinta remesa de droga atribuida por el Ministerio Público y la intervención de todos los acusados el 9 de marzo de 2020. Resultado de las intervenciones telefónicas, audios y transcripciones. Registro de comunicación 26, folio 600, de fecha 21 de octubre de 2019. Es importante esta comunicación, pues verifica que el objetivo Milton desde el teléfono 968-069-961 llama al celular del acusado Abraham García Noriega, número de abonado 931-250-739, donde el objetivo Milton le hace saber a Abraham que se había olvidado una bolsa con unas cosas, pues habían estado apurados y que se los guarde. Dicha comunicación está relacionada con el registro 27 de fecha 22 de octubre del 2019, en el que Milton le pide de favor mandarle una foto por WhatsApp de las cosas que se habían olvidado, de lo que Abraham le responde que no cuenta con ese dispositivo. Registro de comunicación 83 de 84 de fecha 10 de enero de 2020, que corresponde al registro de llamadas atribuidas al acusado José Milton Vázquez González a través del teléfono celular 974-586-010, el mismo que le fue incautado al día de intervención, con el objetivo Humberto a través del número 954-824-466, de la cual se extrae que José Milton Vázquez González llama 2 veces al tal Humberto a las 19:17 y 19:22 y le pide que le siga, luego que le espere, y finalmente le indica por dónde había ingresar. Esta comunicación se complementa a los pocos minutos con el registro 85, pues a las 19:32 Milton Vázquez González, a través del mismo número de teléfono, llama al acusado Abraham García Noriega y le hace la mención que el Colorado, en clara referencia a Humberto, estaba por llegar a recoger el limón. Hoy sabemos que el limón no era más que la droga que se acopiaba en la parcela de Abraham García Noriega, y que el camino que se permitía guiar José Milton Vázquez González al tal Humberto no es más que el camino carrozable que conduce a la finca del acusado Abraham García Noriega.
ubicado en el lateral 50, donde fue intervenido este último. Además, está mencionar que esta fecha, 10 de enero de 2020, coincide con el segundo evento de tráfico que se atribuye a esta organización criminal. Finalmente aparece el registro 86, realizada el mismo 10 de enero de 2020 a las 22 horas, en el cual se puede escuchar a José Milton Vázquez González guiar nuevamente al tal Humberto por dónde salir y que no le siga muy de cerca. Esto demuestra un claro modus operandi. El acusado Milton Vázquez González era el encargado de guiar a través de su movilidad a otra unidad que iba detrás de él hasta llegar a la finca del también acusado Abraham García Noriega, donde cargaban droga y volvían a salir por la misma carretera carrozable, siempre guiados en la noche por José Milton Vázquez González. Luego aparece otro registro de comunicaciones que van del 119 al 123, que se suceden el día 6 de febrero del 2020. José Milton Vázquez González, desde el celular incautado, a las 15:25 horas, llama al teléfono de Abraham García Noriega y le informa que el señor ya estaría llegando y luego le pregunta si ya cosechó, a lo que García Noriega le responde, ya está cosechado. A los minutos, 15:42, el mismo José Milton Vázquez González manda un mensaje de texto al celular de Abraham García Noriega con la siguiente anotación: amigo, apóyame. Lo que pasa es que hemos movido de donde esté a 1 hora nomás y me dan $3,500 nomás. Te arreglo por esta vez con $1,000. Como es de un día para otro, pero para la otra vienen 700. Ahí arreglamos de otra manera. Queremos salir de esta nomás. ¿Qué dice? Posteriormente, el registro de comunicación 122 y 123, José Milton Vázquez González, informa a Abraham García Noriega a las 17:35 y 17:38 horas del mismo día 6 de febrero del 2020 que el señor se había perdido y que si podría salir a recogerlo, ¿dónde se fueron con él? A lo que García Noriega le responde que sí, pidiendo confirmación si se trataba del grande que había venido la noche anterior, recibiendo como respuesta de Vázquez González que sí. Luego, José Milton Vázquez González vuelve a llamar a Abraham García Noriega y le hace saber que el señor se había perdido y que estaba por el fondo, el molino, diciéndole García Noriega que busque y pregunte por el lateral 50. Ciertamente indicar que el cruce de llamadas entre Vázquez González y García Noriega efectuado el 6 de febrero del 2020 no está relacionado directamente con ninguno de los 5 eventos de traslado de drogas atribuidos por el Ministerio Público en la acusación fiscal. Sin embargo, denota una clara y directa relación entre ambos, al punto que Vázquez González le pide comprensión que le iba a recoger luego con dinero, lo que denota confianza entre ambos. Luego aparece otro tipo de comunicaciones telefónicas que van del 14 al 16 de febrero del 2020, del registro 154 a 161, aparece un cruce de llamadas entre el acusado José Milton Vázquez González y el objetivo denominado Freddy Vázquez Botas, con fechas 14 y 15 de febrero de 2020, donde ambos coordinan encontrarse, pues no se habían encontrado. Señalando Freddy Botas que estaba en el Hotel Sol de Grau. Luego, el mismo 15 de febrero del 2020, Vázquez González se comunica con el objetivo Ruber y coordina con este último con este último punto de encuentro en donde verse y coordinar, haciéndole saber en el registro 164 que 500 era no era para repartirse, sino para el carro. El registro 165 de fecha 15 de febrero del 2020, siendo las 16 con 44 horas, el objetivo Humberto llama al objetivo José Milton Vázquez González, manifestándole el primero su molestia por la descoordinación entre ambos sobre el reparto o pago para los conductores. Luego, en el registro 166 del 16 de febrero del 2020, 9:53 horas, el objetivo Freddy Botas llama al acusado José Milton Vázquez González y le pide precisión si debía llevar lo que iba a recoger y que el tal líder no conoce el lugar. En el registro 167 de la misma fecha, 15 de febrero de 2020, a las 14:46 horas, un tal Giancarlos llama
al celular del acusado Abraham García Noriega y le informa que un familiar va a ir. Al minuto, según el registro 168, el acusado José Milton Vázquez González llama por teléfono celular a Abraham García Noriega que iban a ir a buscarlo, a entregarle algo, pero que no informe nada del trabajo que se iba a hacer, a lo que García Noriega le informe que ya lo habían llamado. Y en cuanto al registro de escucha 169 a 170, son dos llamadas que a las 20:37 se efectúa Freddy Botas a Abraham García Noriega y le comunica que es amigo del Chato y que le va a mandar una cena, procediendo García Noriega a guiarlo. Ahora corresponde analizar el cruce de llamadas entre el 29 de febrero al 2 de marzo de 2020, entre varias de las personas anteriormente identificadas, utilizando los mismos números telefónicos. En el registro 220, el acusado José Milton Vázquez González llama a Ruber y le pregunta si era posible que el carro se quede donde su primo, lo que Ruber le contesta que no había ningún problema. Incluso en el registro 221 se le escucha al acusado Vázquez González solicitar al mismo Ruber si era posible que él mismo conduzca uno de los carros, pues había llovido y la gente tenía miedo. Luego en los registros 222 y 223, Ruber termina confirmándole a Vázquez González que las hembras habían llegado y que ya los habían dejado. En este contexto se realiza otra llamada, registro 224 entre el objetivo Giancarlo Mendoza y el acusado Abraham García Noriega, donde el primero le hace saber que estaba demorando, que llegaba al mediodía. Luego se produce un cruce de llamadas ese mismo 29 de febrero de 2020 entre Dieter y el acusado José Milton Vázquez González y entre este y Ruber, utilizando el mismo lenguaje convenido, registro 226, 227, 228, 229 y 230. En el registro 232 del mismo 29 de febrero de 2020, Freddy Botas llama al acusado Abraham García Noriega a las 17:19 y utilizando lenguaje convenido le hace saber que estarían llegando a las 9:30. A los minutos, siendo las 17:47, según registro 233, el mismo Freddy Botas llama a un tal chino y le informa que a las 6:30 va a estar por ahí y haga subir a la primera hembra que se quede en Corventura. Luego continúa un cruce de llamadas entre Dieter, Freddy Botas, Mari, Ruber, Yolanda, Mandarina, Oscar, los acusados José Milton Vázquez González y Abraham García Noriega, que van desde los registros 234 259, en el que utilizándose un lenguaje convenido, coordinan traslados, a decir convenido, que fluyen de dichas comunicaciones. Por ejemplo, fluye del registro 239, 19:59, entre Freddy Botas con un NN en el cual indique que llama al tal chino de parte del Botas y que lo suba en la represa y que se vaya atrás, pues no conoce el camino y no se vaya a perder. Confirmando en el registro 242 que Freddy Botas llega a la represa tocando el claxon para que esté atento el tal NN. Luego el mismo Freddy Botas, según el registro de comunicaciones 245, siendo las 22:14 del mismo 29 de febrero del año 2020, llama al acusado Abraham García Noriega y le hace saber que en 20 minutos estaría llegando. Aquí queda patente que dentro del contexto del lenguaje convenido, la palabra cena, cenita o merienda es una alerta para indicar que estaba llegando con el producto. Y finalmente llegamos al cruce de llamadas que van desde el 6 de marzo al 9 de 2020. Y que corresponde al quinto traslado de droga que el Ministerio Público ha identificado a la organización criminal, que concluye con la intervención policial de todos los acusados. En el registro de comunicación 268, de fecha 6 de marzo de 2020, el acusado José Milton Vázquez González llama al tal Humberto y le hace saber que está en Ayabaca y que debía salir para estar el día siguiente en otro punto. Similar comunicación hay entre Vázquez González el mismo 6 de marzo de 2020
con el conocido como Ruber, pues le pregunta dónde estaba y al saber que estaba en Ayabaca le hace la precisión que debía bajar. Es decir, hay similar coordinación entre Ruber Humberto, teniendo como eje central al acusado José Milton Vázquez González, quien, a decir del lenguaje convenido, era el encargado de coordinar la reunión y traslado de todos ellos. Luego aparece el registro de audio 273, en que siendo las 17:25 del 7 de marzo de 2020, José Milton Vázquez González llama a Abraham García Noriega y le indica que si podía recibir algunos quintales de limón, preguntándole incluso el propio García Noriega si era rápido, cómo lo iban a embarcar, cuándo lo iban a embarcar. Luego aparece un cruce de llamadas entre Clider y el acusado Vázquez González, el tal Humberto y Ruber, que van de los registros 264 a 286, que se desarrollan el 7 y 8 de marzo de 2020, en el que sale a relucir coordinaciones de transporte y direccionamiento de la vía a seguir todos ellos. Por ejemplo, en el registro 277, el acusado Vázquez González llama a un NN y le informa que estaba yendo por la carretera de Chocán. Luego ese mismo NN llama al tal Humberto y le hace saber que está por la Casita del Valle y que aún le faltan 40 minutos para llegar. El propio José Milton Vázquez González, en un registro 279, llama a Humberto a las 04:13 del 8 de marzo de 2020 y le alecciona la ruta a seguir. Mismo pasa una hora más tarde, pues según el registro 280, el NN llama al tal Humberto donde se les escucha hablar sobre el camino a seguir, mencionándose la existencia de un canal y que siga la luz, quedándose un poco atrás. Y luego, a los pocos minutos, el acusado José Milton Vázquez González llama al dueño de la finca, Abraham García Noriega, haciéndole saber, utilizando el lenguaje convenido, que los peones están llegando para cosechar limón. Luego, en los registros 281 a 286, que van desde las 5:38 hasta las 7:05, se produce otro cruce de llamadas entre Milton, Humberto, YNN y Ruber, en el cual dan a conocer su ubicación, el camino que están utilizando, mencionando la palabra canal y de la precaución que deben prever, que deben tener en el cruce por la presencia policial a quien citan como los tíos. Para finalizar, se produce todo un cruce de llamadas entre el acusado José Milton Vázquez González, Bartolo, Humberto y Abraham García Noriega. En el registro 287 parece que siendo las 19:03 del 8 de marzo de 2020, José Milton Vázquez González llama a Abraham García Noriega y le hace saber que irá a dejar los limones el día 9 de marzo, pues los señores habrían tenido problemas en el traslado, ofreciéndose el propio García Noriega a hacer una caleta para proteger los sacos que ya estaban en su finca. Luego, en los registros 288 y 289, el tal Bartolo se comunica con el acusado José Milton Vázquez González y le hace saber que deje el carro del tal Humberto y que debían ir a recogerlo a las 3 de la mañana. Luego, el tal Bartolo se comunica con Vázquez González y coordinan sobre la misma camioneta del tal Humberto que había que movilizar. Los tres últimos registros son de la comunicación 290 de horas 9:34 del día 9 de marzo de 2020, donde Abraham García Noriega llama a Vázquez González y le pregunta por teléfono de un tal Flaquito. Luego, las 18:50 y 19:53 del mismo día, Vázquez González llama a García Noriega y le hace saber que estaba por llegar. Acta de registro de personal e incautación del acusado José Milton Vázquez González de folios 3000 a 3001 del expediente judicial. Dicha documental supera con éxito el examen de legalidad, pues es redactada a mano en el mismo lugar de la intervención del acusado, siendo las 22 horas del día 9 de marzo del 2020. Participa el representante del Ministerio Público, personal policial y el acusado de mención, quien, firmando tal instrumento, en sustancia, dicha documental acredita que se le incautó a Vázquez González en el bolsillo izquierdo de su pantalón una billetera en cuyo interior se encontró un pequeño papel cuadriculado con las siguientes anotaciones. 1. Finca Ecuador 1500. 2. David 500. 3. Enrique 200. 4. Sergio 200. 5. Lápiz Finca 1500. 6. Nildo 200. 7. Bartolo 300. 8. Suyana 2500. 9. Carro 2000. 10. Juan 2000. 11, Paleto 100.
Haciendo la precisión, representante del Ministerio Público, que el acusado José Milton Vázquez González, precisamente el día de su intervención, 9 de marzo de 2020, ha sostenido hasta 2 comunicaciones con el tal Bartolo según los registros de escucha 288 y 289. También se le encuentra dinero en efectivo en la suma de $24 y 1.900 soles. Acta desde el acrado de extracción, visualización y lectura de información de teléfonos incautados al acusado José Milton Vázquez González. Se trata de una diligencia realizada por personal policial especializado en equipos de teléfonos, con participación del representante del Ministerio Público, del acusado y de su abogado defensor de fecha 19 de marzo de 2020, resultando como dato relevante lo siguiente. 1. El teléfono Nokia color negro con número de abonado 974-586-010 incautado al acusado según acta de registro de la camioneta Toyota, aparece una llamada recibida del contacto limonero que corresponde al teléfono 931-257-39 atribuida al acusado Abraham García Noriega a las 9:35 p.m. del día de la intervención policial 9 de marzo del 2020. 2. El mismo teléfono Nokia registra a su vez 4 llamadas efectuadas al mismo contacto limonero el mismo 9 de marzo de 2020, 6:49 p.m., 6:50 p.m., 6:51 p.m. y 7:53 p.m. 3. Analizando el segundo teléfono incautado de color LG, marca negro, color azul, se pudo verificar que tiene registrado como contacto a un tal casita con número de abonado 927-750-620. 4. Analizar el tercer teléfono celular incautado al acusado José Milton Vázquez González, marca Huawei, sin CAR, aparece registrado como número propio 913-520-367. Asimismo, se registra una llamada saliente del acusado Abraham García Noriega el día 8 de marzo de 2020, 19:04 horas, y más comunicaciones el día 29 de febrero, un total de 6 llamadas, el día 22 de 2020, 2 llamadas, el día 18 de febrero de 2020, un total de 1 llamada, el 16 de febrero del 2020, 1 llamada, el 6 de febrero del 2020, 8 llamadas, el 5 de febrero de 2020, 3 llamadas y el 04 de febrero, 6 llamadas. Con el oficio 231-2023, que obra folios 3033, adjunta al registro de propiedad vehicular, con el caso acredita que el vehículo marca Honda, placa de rodaje C3Y934, es de propiedad del acusado José Luis Segarra Palacio. Lo mismo sucede con el segundo vehículo marca Toyota, placa de rodaje F7C736, con el cual se acredita que el mismo es de propiedad del acusado José Milton Vázquez González. Con la carta de la empresa Vitel, con el cual se acredita que el teléfono 931-250-739 corresponde al acusado Abraham García Noriega. Acta del agrado de lectura de información contenida en equipo telefónico, el agrado del teléfono del acusado Abraham García Noriega de folios 3063 a 3090. A decir, representante del Ministerio Público, básicamente sirve para acreditar el tráfico de llamadas con su coencausado José Milton Vázquez González los días 7 y 9 de marzo de 2020. Actas de lacrado y visualización, lectura y extracción de información de equipos sin CAR y lacrado de folios 1107 a 1117, que le fuera incautado al acusado José Luis Segarra Palacio. No se deja constancia del número de abonado, pero sí que es de la marca Login. Asimismo, se tiene agendado el número del condenado Donald Rosalo Pintado como doctor número 968-583-989. Destacándose el tráfico de llamadas entre ambos el día 3 y 9 de marzo de 2020 y finalmente constancias de egresos de dinero de las cuentas de José Luis Segarra Palacios por la suma de 3.100 soles según folio 3.127. Documentales de la defensa del acusado José Milton Vázquez González. La defensa del acusado presenta diversa documentación como papeleta de alta de la esposa del mencionado acusado de fecha 11 de marzo de 2020, recibos y correos y partida de defunción de una menor ocurrido días posteriores a los hechos que no sirven en lo absoluto, pues no están relacionados con los hechos atribuidos al acusado y mucho menos sirven para contrarrestar las pruebas documentales del Ministerio Público.
Vale hacer la precisión que la defensa desplegada por Vázquez González ha sido a lo largo de todo el proceso obstruccionista, efectuando pedidos reiterativos e inoficiosos con la evidente finalidad de extender las audiencias. Incluso llegó al extremo de solicitar la conclusión anticipada de juicio casi al final de la actividad probatoria, por lo que se tuvo que disponer su reemplazo, pues dejaba en evidencia su afán de tergiversar a como dé lugar el normal desarrollo del juicio. Bien, señores, ahora vamos a dar ya a conocer ya el análisis de toda la actividad probatoria, ¿ya? En otras palabras, el por qué se está decidiendo condenar a todos. Lo que se ha leído hasta aquí, básicamente, es todo lo que se ha desarrollado en el juicio. ¿Ya? Así que pongan mucha atención, señor fiscal. ¿El procurador todavía no ha llegado? No, doctor, no se va a conectar el Ya, los señores abogados también, ¿ya? Doctor, informan del penal de Ancón que van a proceder a retirar a los acusados. ¿A del quién? penal de ¿Qué Ancón. penal? Los del penal de Ancón. ¿Ya se van ya? ¿Se Sí, esperen un ratito? sí. A ver, dile. Voy a escribir otro a 5 como es penal de máxima seguridad. Ya, ya. Ok. Bien. Análisis final y global de los hechos propuestos por las partes. La primera cuestión que debe quedar en claro y sobre el cual no hay mayor cuestionamiento es sobre la intervención de los acusados José Milton Vázquez González y José Luis Segarra Palacios, realizado por la policía la noche del 9 de marzo del 2020 a la altura del peaje del distrito de Tambo Grande, como producto de acciones de inteligencia, seguimiento y escucha telefónica realizadas por diversas personas. También está suficientemente acreditado que el acusado Abraham García Noriega es propietario del número abonado de la compañía Vitel 931-250-739, a saber de la documentación que se explicita en el considerando 70 de la presente sentencia. Tampoco hay duda alguna de que la camioneta Toyota, placa de rodaje F7C-736, es de propiedad del acusado José Milton Vázquez González, y la camioneta Honda, placa de rodaje C3Y-934, es de propiedad del también acusado José Luis Segarra Palacios. También está acreditado que el acusado Abraham García Noriega detenta la finca o parcela agrícola situado en el lugar denominado lateral 50, centro poblado del Algarrobo, Villa La Peñita, donde fuera intervenida el día de los hechos, y posterior registro sobre ese mismo lugar en presencia de su abogado defensor. De más está ahondar análisis, por lo demás, que con los informes o partes de vigilancia que se explicitan en los considerandos 38-42, queda en evidencia que las acciones de vigilancia policial básicamente se han efectuado alrededor del acusado José Milton Vázquez González y del tráfico de llamadas que se sostenía a través del teléfono celular 974-586-010. Finalmente, sobre la cantidad de la droga incautada y su condición de tal, clorhidrato de cocaína, estaría de más incidir análisis, por lo que nos remitiríamos a las explicaciones y conclusiones que en su oportunidad dio cuenta el perito Oblitas Vázquez. En sustancia, cuando se intervino en las dos camionetas Toyota y Honda, en esta última se encontró en el compartimento de la llanta de repuesto 200 paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína con un peso neto de 198.63 kilogramos. El propio acusado José Milton Vázquez González no ha negado que al momento de ser intervenido por la policía se encontraba conduciendo su camioneta Toyota, placa de rodaje F7C-736. Lo mismo hace el acusado José Luis Segarra Palacios sobre haber sido intervenido conduciendo su camioneta Honda, placa de rodaje C3Y-934. Por lo que cuestionamiento al respecto de estos últimos deberá centrarse en el conocimiento de ellos sobre la existencia de la droga que se transportaba en la camioneta Honda y a la supuesta pertenencia a una organización criminal con fines de tráfico. En cuanto al acusado y principal actor de los hechos, José Milton Vázquez González, ciertamente su responsabilidad penal ha quedado acreditado con abundantes y contundentes pruebas de cargo, pues no solo se le intervino detrás de la camioneta Honda,
que transportaba los 200 paquetes de clorhidrato de cocaína, sino que además se ha verificado que personalmente era el encargado de coordinar la participación de otros choferes en otras camionetas y en otras fechas, de haber sostenido conversaciones con ellos vía telefónica con la finalidad de guiarlos hasta el predio de Abraham García Noriega, de pagar y sufragar los gastos que ellos rogaban. Por ejemplo, en el parte de vigilancia 0301-2020, de fecha 30 de enero de 2020, queda en claro que el personal policial se le hacía seguimiento. Queda en claro que el personal policial que le hacía seguimiento ya tenía intervenido el mismo celular 974-586-010 que le fuera ocultado el día de su detención 9 de marzo de 2020. Ciertamente tampoco debe quedar dudas que quien habla a través de ese mismo teléfono intervenido es el acusado José Milton Vázquez González. Así lo ha sostenido y explicado el perito acústico Jiménez Peña, al punto que de manera presencial acudió a los debates orales a efectuar una demostración a las conclusiones que arribó en su informe fonético forense 055/2023. De esta manera fue posible establecer que el tráfico de llamadas que el acusado Vázquez González habría realizado a través del teléfono celular 974-586-010 con diversas personas, por ejemplo, en el registro de comunicación 83 y 84, que corresponde al 10 de enero de 2020, se constata que se comunica con un tal Humberto, quien estaba a bordo de una unidad vehicular, guiándolo cómo llegar al predio del acusado Abraham García Noriega. Y para que no quede duda que se trataba de la finca de García Noriega, el lugar donde debía llegar Humberto, el propio José Milton Vázquez González a los minutos llama a su coencausado Abraham García Noriega y le hace saber que el Colorado, en clara referencia al tal Humberto, que estaba por llegar para recoger el limón. Ya en el considerando 49 de la presente sentencia, hemos dicho que todos los acusados han actuado usando lenguaje convenido, nombrando como el limón a la droga que se debía copiar en la parcela de Abraham García Noriega, y que el camino que se permitía guiar José Milton Vázquez González por teléfono al tal Humberto no es más que el camino carrozable que conduce a la finca de García Noriega, ubicado en el lateral 50. Vale agregar que la participación del acusado José Milton Vázquez González no solo se ha limitado a guiar al tal Humberto, sino que ha hecho lo mismo con otras personas. Por ejemplo, los considerando 51, 52, 53, 54 de la presente sentencia, se desarrolla toda una secuencia de comunicaciones entre Vázquez González y García Noriega que corresponde al 6 de febrero de 2020, donde el primero, sin lugar a interpretación, le hace saber que el señor ya estaría llegando y que si ya cosechó el limón. Lo mismo aparece en los considerando 55, 56 y 57 de la presente sentencia, que desarrolla todo un cruce de llamadas entre Vázquez González los días 14 y 15 de febrero con el tal Freddy Botas y Ruber, donde les da indicaciones de encontrarse en Piura, de la suma de dinero a distribuirse, etc. Y luego coordina con el propio Abraham García Noriega con la finalidad de que esté al pendiente de la llegada de estas mismas personas. Ciertamente, y para que no quede duda que se trataban de coordinaciones de drogas, hay un posterior cruce de llamadas el mismo 15 de febrero de 2020 entre el tal Freddy Botas con el dueño de la finca, Abraham García Noriega, donde se le hace saber que estaría próximo a llegar y que le va llevando una cena como encargo. Como se ve, no se trataron de simples e inocentes comunicaciones sostenidas entre transportistas y comercializadores de limones, sino de coordinaciones a través del lenguaje convenido. Lo importante para ellos no era saber lo que se llevaba, sino el día y la hora en que se prestaban a llegar. De ahí a que podían variar las palabras limones por hembras, cena, comidita, encargo, etc. De paso, se rechaza el pretendido argumento de las defensas, quienes sostienen que de las conversaciones interceptadas no hay nada ilícito,
Evidentemente no podemos esperar que los mismos interlocutores, entiéndase acusados, hablen explícitamente de lo que estaban tramando y transportando. De más está decir que del registro de las comunicaciones que se hizo sobre José Milton Vázquez continuaron y se acentuaron conforme iba terminando el mes de febrero de 2020. Tal es así que el día 29, utilizando el mismo teléfono, se comunican nuevamente con el tal Freddy Botas y vuelven a sostener ese tipo de lenguaje convenido. Hablando de transporte, los mismos resultan de analizar el lenguaje convenido con Dieter, Mari, Yolanda, Mandarina, Oscar y otros. Todas estas evidencias objetivas nos permiten concluir que la participación y posterior intervención del acusado José Milton Vázquez González no fue circunstancial. Si venía detrás de la camioneta Honda, en donde se encontró los 200 paquetes de clorhidrato de cocaína, no tenía otra intención que asegurarse que la unidad conducida por su coencausado José Luis Segarra Palacios llegue a su destino final, la ciudad de Lima, sorteando y burlando el control policial, a decir de la hora en que fue intervenido, la noche. Además, y detalle no menor, es que el propio José Milton Vázquez González fue intervenido junto al acusado Donald Rosales Pintado, quien de manera voluntaria ha reconocido plena responsabilidad penal por los mismos hechos, sin dejar de mencionar que no hay explicación en el propio Vázquez González sobre qué era lo que hacía detrás de la camioneta Honda que salió de la finca del también acusado Abraham García Noriega. A mayor abundamiento de indicar que los testigos de cargo del Ministerio Público, consistentes en efectivos policiales que conformaron un grupo especial de investigación, coinciden en señalar que realizaron acciones de seguimiento policial sobre el acusado José Milton Vázquez González desde fechas muy anteriores a su intervención policial, las mismas que coincidían con las escuchas telefónicas que se realizaban sobre el teléfono celular que le fue incautado el día de su intervención. Seguimiento que concluyó el día 9 de marzo de 2020, fecha en que fue intervenido a la saga de la camioneta Honda que transportaba clorhidrato de cocaína. Como quiera que sea, es claro y evidente que lo que más vincula a José Milton Vázquez González son las escuchas telefónicas que se le hicieron sobre el mismo teléfono que se le incautó en la camioneta Toyota que conducía al momento de su intervención policial. Esto es, las innumerables comunicaciones a las que hemos hecho referencia. En definitiva, la vinculación del acusado Vázquez González es patente y no deja margen a duda. Él es el encargado de coordinar con los medios de transporte con la finalidad de transportar drogas hasta el predio de García Noriega. Y para que no quede duda su accionar doloso, en el considerando 52 de la presente sentencia se reproduce un mensaje de texto que manda a través de su mismo teléfono celular al celular de García Noriega, donde le pide comprensión que solo cuenta con $3,000 y que por ahora solo le puede dar $1,000, haciéndole saber que tienen otros transportes en la víspera. En cuanto al acusado José Luis Segarra Palacios, quien fuera intervenido conduciendo la camioneta Honda, en cuyo interior se encontró 200 paquetes de clorhidrato de cocaína y quien básicamente sostiene inocencia, aduciendo que desconocía su contenido y de indicar que las evidencias materiales sobre él también tienen fuerza y contundencia probatoria. Ciertamente, con el acta de intervención in situ a la camioneta Honda de placa de rodaje C3Y934 y posterior ampletoria en sede policial en presencia de su abogado defensor y de representante del Ministerio Público, acredita que dentro del compartimento donde debía ir la llanta de repuesto se encontró la droga comisada. Esta información se encuentra corroborada y reforzada además con los informes periciales 28-2020, 17-18-2020, suscritos por los peritos Martínez García y Oblitas Vázquez, quienes coinciden en señalar que se encontraron adherencias a drogas en la tolva de la mencionada camioneta y que no hubieron modificaciones en la estructura. Es decir, la droga fue acondicionada a conveniencia en donde se suponía debe ir la llanta de repuesto. Con ello se descarta de paso el supuesto desconocimiento de lo que se transportaba, pues qué necesidad tendría el acusado Segarra Palacios de haber ocultado paquetes donde se suponía que debía ir la llanta de repuesto, si no es porque en realidad sabía que se trataba de droga. Detalle no menores de mencionar que al momento de su intervención policial en el peaje de Tambo Grande se le encontró dinero en efectivo, $2,000
y 2.900 soles, una cantidad inusual, y una cantidad inusual de teléfonos, 5 en total, muchos chips, por lo que no es de recibo el pretendido argumento de la defensa de que se trató de un hecho circunstancial de transporte. Desconociendo, el acusado se agarra a palacios del contenido de lo que se llevaba. Así pues, se tiene por acreditado que en la camioneta de propiedad del acusado se agarra a Palacios, que él mismo conducía la noche del 9 de marzo de 2020, era usado para transportar drogas y en ese propósito fue intervenido por la policía a la altura del peaje de Tambo Grande, luego de salir del predio de Abraham García Noriega. Ahora, en cuanto al pretendido argumento de la defensa, que en su caso no se da el supuesto temporal de pertenencia a la organización criminal, es de indicar que aún y cuando objetivamente solo se ha verificado su participación en el último acto de transporte, de ninguna manera ello le excluye de los alcances de la ley de crimen organizado, pues la propia ley 30.077 contempla en su artículo 2.2 que la participación de los sujetos agentes puede ser temporal, ocasional o aislada a la consecución del fin y objetivo de la organización criminal. Es decir, no importa si solo participó una sola vez u ocasión a los fines de la organización. Lo verdaderamente importante es saber que se presta y actúa activamente a los propósitos de ella. Ciertamente, y siguiendo la secuencia lógica de los hechos analizados precedentemente, hemos verificado que José Luis Segarra Palacios tenía pleno conocimiento que lo que estaba transportando en su unidad vehicular ha sido droga, en una importante cantidad, a saber que se trataba de 200 paquetes, dato objetivo percibido por los sentidos, y en el cual han participado más de 3 personas, a saber, el mismo Segarra Palacios, el dueño de la finca Abraham García Noriega, donde se cargaron la droga a su camioneta, y la presencia de los ocupantes de la camioneta Toyota que venían detrás de él, es decir, José Milton Vázquez González y el ya condenado Donald Rosales invitado, por lo que el pretendido argumento de la defensa de que en su caso no se dan los elementos de organización criminal se caen por sí solos. Y finalmente, en cuanto al acusado Abraham García Noriega, quien solo reconoce que mantuvo comunicación por teléfono con José Milton Vázquez González por temas relacionados a la venta de limones e insecticidas, es de dejar zanjado que ello no es así, pues desde su propio teléfono celular 931-250-739, Vitel registra llamadas telefónicas con otros integrantes de la organización criminal diferente a José Milton Vázquez González. Por ejemplo, el 22 de febrero del 2020, el tal Giancarlos Mendoza, con número de abonado 935-9396-773, le llama a las 18:24 y le pregunta cómo habían llegado. ¿Cuántos habían llegado? 33 o 35, y al final resultaron ser 70. Lo mismo ocurre el 23 de febrero del 2020, pues siendo las 9:48, el tal Giancarlo le vuelve a llamar a García Noriega y le hace saber que estaría llegando a verificar los pequeños, pues estarían mezclados. Luego, el 29 de febrero de 2020, a las 08:11, Giancarlos Mendoza, con el mismo número de abonado, 935-9396-773, se vuelve a comunicar con García Noriega y le hace saber que su primo ya había dejado el carro y que al mediodía estaría regresando. Es decir, hay todo un cruce de comunicación en lenguaje cifrado similar a lo sostenido por sus demás coencausados. Luego, a las 22:14 de ese mismo día, 29 de febrero de 2020, aparece una comunicación con otra de las personas involucradas en los hechos. Se trata del tal Freddy Botas, quien llama a Abraham García Noriega pasado las 10 de la noche y le hace saber que estaría llegando y que le tenga preparado una merienda, que esté listo, a lo que García Noriega incluso le llega a responder que ya estaba durmiendo. Claramente se ve que no se trata de una inocente conversación entre amigos o presuntos comerciantes de limón. Además, García Noriega no vende menú o comida para que el tal Freddy Botas le pida alimentos. Es obvio que estaban utilizando convenientemente el lenguaje, citando una cena con el evidente afán de prevenirlo ante su próxima llegada. Esto explica por qué razón a las 22:32
de ese mismo día se produce una nueva comunicación entre ambos, Freddy Botas con García Noriega, donde el primero le hace saber que se había pasado y que ya iba a verlo. Es decir, se había pasado la carretera Carrozables lateral 50, donde el acusado García Noriega tenía su finca, punto intermedio del posterior traslado de la droga a Lima. Hoy sabemos que el tal Freddy Botas era uno de los choferes o conductores que mantenía frecuente comunicación con los demás integrantes de la organización, en especial con el propio José Milton Vázquez González, y que ambos participaron en el traslado del 14 y 15 de febrero de 2020. A saber del tráfico de comunicaciones que se explicita en los considerandos 55, 56, 60, 61 de la presente sentencia. Finalmente, y lo que deja patente la responsabilidad penal del acusado Abraham García Noriega, más allá de lo antes desarrollado, son las incontables comunicaciones con el principal actor y coordinación de los hechos, José Milton Vázquez González, pues sus comunicaciones con esta persona vienen desde el 21 de octubre del 2019. Coincidentemente con el primer acto de tráfico y de transporte atribuido por el Ministerio Público a ambos acusados, en el que expresamente Vázquez González le pide a García Noriega guardarle la bolsa que se habían olvidado. No hay que hacer mayores esfuerzos, pues para concluir que utilizando el mismo lenguaje convenido, ambos acusados ya venían coordinando. Lo mismo pasa con el tráfico de llamadas entre el tal Humberto y el acusado Milton Vázquez González y Abraham García Noriega, de fecha 10 de enero del 2020, según registro de comunicaciones 83, 84 y 85, del que se extrae que Vázquez González guía al tal Humberto cómo llegar a la finca de García Noriega. En definitiva, no cabe duda alguna de la real participación y aporte de Abraham García Noriega, el cual consistió en haber asistido a la organización criminal con su parcela agrícola para que funja de punto intermedio y lugar donde la droga proveniente de Yavaca sea acondicionada y salga con destino final a la ciudad de Lima. Conclusión final. En definitiva, la participación en los hechos de todos los acusados es patente. En el caso de José Luis Segarra Palacios, solo se ha acreditado que ha participado en el quinto y último transporte de drogas de fecha 9 de marzo de 2020. En el caso de los acusados Milton Vázquez González y Abraham García Noriega, se extiende desde el inicio hasta el final. José Luis Segarra Palacios tenía conversaciones con el condenado Rosado Pintado y fue intervenido con la droga camuflada en su propia camioneta. En el caso de Milton Vázquez González, las acciones de seguimiento policial, tráfico de llamadas y haber sido intervenido detrás de la camioneta que llevaba la droga, acredita su directa vinculación con los hechos. En cuanto a García Noriega, si bien no se le ha encontrado droga en su parcela o finca, ello no desdice sus múltiples comunicaciones desde octubre de 2019 a marzo de 2020 con los diversos integrantes de la organización criminal, en especial con Vázquez González, a quien la policía logró ver que ingresó a su predio en la víspera de la noche de la intervención policial de todos. Las pruebas actuadas tienen base objetiva, pues no solo son dichos de los efectivos policiales que participaron en la intervención de los acusados, sino que las mismas reposan en abundantes acciones de seguimiento policial, escuchas e intercepciones telefónicas y, lo más importante, en la droga incautada en gran cantidad en una de las camionetas, conducida por uno de los acusados. Acciones que solo fueron posibles luego de haberse seguido las conversaciones sobre el teléfono celular que se le incautara a José Milton Vázquez González. En sustancia, con bases sólidas, ha destruido la presunción de inocencia sobre todos los acusados, por lo que corresponde imponer sentencias de condena de conformidad con el mandato contenido en el artículo 2.1 del título preliminar del Código Procesal Penal, que a la letra dice: toda persona imputada en la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos fines se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Juicio de subsunción de los hechos probados. Conforme a las secuencias de hechos probados, se tiene que las mismas se ajustan a los supuestos de hecho contenido en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal, que la letra dice: el que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas mediante actos de fabricación o de tráfico será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180, 365 días multa e inhabilitación conforme a los artículos 36, inciso 1 y 2, 4. Pues todos los acusados han sido intervenidos con el propósito
de traficar drogas, acción que obviamente solo pudo haber sido cometida a título de dolo, es decir, han direccionado o accionar de manera voluntaria y positiva con tal fin. En este orden de ideas, finalmente indicar que no se advierte ninguna causal que excluya la antejuricidad del hecho típico o circunstancia personal de exculpación de responsabilidad sobre el injusto, por lo que se constituiría el delito atribuido, tráfico de drogas en toda su extensión. Ahora corresponde verificar si en el presente caso, conforme a la secuencia de hechos probados, se dan las dos agravantes propuestas por el Ministerio Público. Y así resulta que viene incautado más de 198 kilos de clorhidrato de cocaína. Con creces se tiene más que probado que en el presente caso se da el agravante contenido en el numeral séptimo del artículo 297 del Código Penal, que la letra dice: la droga comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: 20 kilogramos de pasta básica de cocaína o sus derivados ilícitos, 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En cuanto a la segunda agravante propuesta contenida en el numeral sexto del mismo artículo 297 del Código Penal, debemos decir que analizándose la prueba actuada en juicio oral, queda en claro que nos encontramos ante una típica organización criminal dedicada al tráfico de drogas, cuyo modus operandi consistía en copiar y trasladar clorhidrato de cocaína de diversos puntos de Ayabaca hasta el punto intermedio situado en el predio agrícola del distrito de Tamo Grande, Piura, utilizándose varias unidades móviles tipo camionetas en las que participaban varios choferes que sorteaban el control policial, valiéndose de caminos o trochas carrozables, traslados que, por cierto, podían tomarle días según las condiciones del clima y del lugar. Luego, aprovechando la noche, salían en otras camionetas del punto intermedio de acopio con destino a la ciudad de Lima, introduciéndose recién la carretera panamericana a la altura del peaje de Tambo Grande, a bordo de modernas camionetas en cuyo interior iban camuflados grandes cantidades de droga. En esta línea de argumentos se verifica la concurrencia de los 5 elementos constitutivos de toda organización criminal conforme al Acuerdo Plenario Nacional 1/2017. Estos son: 1. Elemento personal. En el presente caso se acredita la concurrencia activa de muchas personas en número superior a 3. Humberto, Ruber, Freddy Bota, Giancarlo, Mari, Mandarina, el condenado Rosado Pintados y los socios acusados José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega y José Luis Segarra Palacio. 2. Elemento temporal. En total se han identificado 5 eventos de acopio y traslado de drogas a esta organización criminal que van desde el 21 de octubre de 2019 al 9 de marzo de 2020. 3. Elemento tecnológico. La finalidad de esta organización criminal obviamente ha sido la de traficar drogas, primero acopiando y trasladando de la zona de Ayabaca, Lima, teniendo como punto intermedio el predio de Abraham García Noriega en el distrito de Tamo Grande. 4. Elemento funcional. También se logró identificar que cada uno de los integrantes de la organización cumplía un determinado fin. José Milton Vázquez González era el responsable de acopiar la droga, buscar y coordinar con los choferes que iban a transportar la misma, pagar y sufragar los gastos, guiarlos en el camino, habiendo desempeñado tales funciones desde el 21 de octubre de 2019 al 9 de marzo de 2020. José Luis Segarra Palacio era uno de los choferes encargados del traslado de las drogas desde la finca de Abraham García Noriega a la ciudad de Lima, habiendo participado en el último transporte de fecha 9 de marzo de 2020. En el caso de Abraham García Noriega, párrafo arriba, ya hemos mencionado que su aporte consistiría en haber asistido a la organización criminal con su parcela agrícola para que funja como punto intermedio y lugar donde la droga proveniente de Ayabaca era acondicionada y salga con destino final a la ciudad de Lima, habiendo participado en los 5 eventos de transporte que van desde el 21 de octubre del 2019 al 9 de marzo de 2020. 5. Elemento estructural. En el presente caso se trata de una organización de tipo horizontal flexible, donde nadie era jefe de nadie, actuaban a voluntad, movidos por el lucro, repartiéndose funciones de acopio y traslado de la droga por igual. Siendo así, y habiendo significado que en el presente caso a los 3 acusados les corresponde la sanción con 2 agravantes de las 7 que contempla el artículo 297 del Código Penal, conforme a criterio de este despacho judicial, la pena justa y proporcionada a todos sería 18 años con 4 meses de pena privativa de libertad, a la cual deberá descontarse lo que viene purgando por prisión preventiva desde el 9 de marzo de 2020, de conformidad con el artículo 47 del Código Penal, por lo que la pena privativa de libertad impuesta en el caso de todos ellos se tendrá por cumplir en su integridad el 8 de julio del año 2038. En cuanto a las penas de inhabilitación y de multa, las mismas deben seguir la misma secuencia en cuanto a su modificación a la pena privativa de libertad o conforme al mandato de ley. En el caso de la pena de inhabilitación, a la fecha de los hechos se encontraba vigente el artículo 38, conforme a la modificatoria introducida por el decreto legislativo 1367, que a la letra decía: la inhabilitación principal también se extiende de 5 a 20 años cuando se trate de delitos previstos en el artículo 4A del decreto 25475, los artículos 1, 2 y 3 del artículo 1106, así como los artículos 296 y 297A, primer, segundo y cuarto párrafo, 297B,
297 del Código Penal. En los supuestos del primer párrafo, la inhabilitación será perpetua cuando la gente haya actuado con interés de la organización criminal como persona vinculada o actúen por encargo de ella. Siendo así, conforme a la solicitud del representante del Ministerio Público, se decide imponer la forma perpetua, la contenida en el artículo 36, numerales 2 y 4 del Código Penal. Esto es incapacidad e impedimento para obtener mandato a cargo de empleo o comisión de carácter público e incapacidad para ejercer por cuenta propia por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte e industria que se deben especificarse en la sentencia. En cuanto a la pena de multa, imponerse 241 días multa, tomando como referencia la remuneración mínima vital vigente a la fecha de la presente sentencia, 1.025 soles, o lo que es lo mismo, el 25% de sus ingresos diarios serían 8 soles con 52 céntimos cada día multa, lo que es un total del 2.053.32 soles que los acusados José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega y José Luis Segarra Palacio deberían pagar cada uno, es decir, en forma individual a favor del Estado en el plazo de 10 días de conformidad con el artículo 44 del Código Penal. En cuanto a la reparación civil solicitada por el Procurador Público, el criterio de despacho judicial, la suma iniciatoria a imponerse sería la de 400.000 soles que los acusados José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega y José Luis Segarra Palacio y el también condenado Don Rosales Pinto deberán pagar de manera solidaria en ejecución de sentencias, pues es evidente que en el presente caso se ha ocasionado un grave perjuicio material y económico al erario nacional que cada año dispone de importantes sumas de dinero con la finalidad de convertir este flagelo. Vale precisar que las sentencias de conformidad expedida contra Donald Rosales Pintado, en cuanto a la reparación civil, se dejó establecido que se iba a determinar la misma de manera conjunta con sus demás concausados que no aceptaron los hechos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 372 del Código Penal. Respecto del decomiso del incautado, el segundo párrafo del artículo 102 del Código Penal, en la letra dice, el juez también puede disponer el decomiso de los bienes intrínsecamente delictivos, los que serán destruidos, y siendo que en el presente caso, si incautado cantidad de cocaína, corresponde disponer su incautación y destrucción, asimismo el decomiso definitivo de los 166 soles respecto del condenado Don Rosales Pintado, 1.900 soles y 24 dólares al acusado José Milton Vázquez González, 3.010 soles y 2.000 dólares al acusado José Luis Segarra Palacio. En cuanto a los vehículos intervenidos en los hechos de propiedad de los acusados José Luis Segarra Palacio y Milton Vázquez González, el Ministerio Público informa que existe un proceso de pérdida de dominio. Fundamentos por los cuales se impartió justicia en nombre de la nación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 23, 29, 36, 44, 45, 46, 49, 92, 93, 95 del Código Penal vigente de la fecha de los hechos, en concordancia con los artículos 372 y 402 del Código Procesal Penal, los señores jueces de primer juzgado colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada resuelven 2 puntos. A. Condenar a José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega y José Luis Segarra Palacios en calidad de coautores del delito de tráfico ilícito de drogas en su modalidad agravada, ilícito tipificado y sancionado en el primer párrafo del artículo 296 del Código Penal con la agravante contenido en los numerales 6 y 7 del artículo 297 del mismo código, y como tal se les impone 18 años con 4 meses de pena privativa y libertad efectiva, la misma que se entenderá por cumplida en su integridad el día 8 de julio del 2038. B. Asimismo, se condena a José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega y José Luis Segarra Palacios a la pena de inhabilitación perpetua, conforme al artículo 36, numerales 2 y 4 del Código Penal, y a la pena de multa de 241 días multas, que hacen un total de 2.053.32 soles a favor del Estado, en el plazo de 10 días, estableciéndose como reparación civil a favor del Estado peruano la suma ascendente de 400.000 soles, que deberán pagar en ejecución de sentencia los ahora sentenciados José Milton Vázquez González, Abraham García Noriega, José Luis Segarra Palacio y Donald Rosales Pintado. C. Disponemos al amparo del artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal la ejecución provisional de la presente sentencia condenatoria. D. Disponemos el decomiso definitivo y su posterior destrucción de la droga incautada, así como la incautación de los dineros, 166 soles, respecto del condenado Donald Rosales Pintados, 1.900 soles y 24 dólares al acusado José Milton Vázquez González, 3.010 soles y 2.000 dólares al acusado José Luis Segarra Palacios. Mandamos que con sentido ejecutivo que será presente sentencia se emiten los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponde y copia certificada de la presente a los acusados.
remitiendo a los actuados al juzgado de investigación preparatoria de origen para su ejecución correspondiente, tómese razón y hágase saber en la presente audiencia pública. Guamán Vargas, Romero Uriol, del Carpe Narváez, ponente. Bien, señor presidente, con eso ha concluido la lectura de sentencia. Le cedo el uso de la palabra para lo que corresponde de ley. Muy bien. Habiéndose cumplido con dar la lectura integral de la sentencia correspondiente, se va a preguntar a las defensas respecto a su posición sobre la sentencia leída. Empezamos con la defensa de José Milton Vázquez González. Perdón, previamente, Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Conforme. Bien. Actor civil, ¿se encuentra? No está presente, señor magistrado. Muy bien. Defensa de José Milton Vázquez González. Señor magistrado, interpondremos nuestro recurso de apelación que será fundamentado dentro del plazo de ley correspondiente. Muy bien. Defensa de José Luis Segarra Palacios. Igual interpondremos nuestro recurso de apelación que será fundamentado dentro del plazo de ley. Muy bien. Defensa de Abraham García Noriega. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado, el mismo que será fundamentado dentro del plazo de ley. Muy bien. Respecto del extremo de la reparación civil, la defensa de Donald Mullen Rosales Pintado. ¿Se encuentra especialista? No se No se encuentra. encuentra. Muy bien. Los recursos impugnatorios interpuestos por la defensa de José Milton Vázquez González, José Luis Segarra Palacios y Abraham García Palacios. Sí. A ver, respecto a los recursos de apelación interpuestos, impugnatorios, interpuestos por las defensas de José Milton Vázquez González y José Luis Segarra Palacios, así como de Abraham García Noriega, se tienen por interpuestos y se concede el plazo de ley para efecto de sustentación. Respecto al plazo, la notificación se va a cursar de manera electrónica a los señores abogados y tal como se establece en la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se va a cursar la notificación personal a cada uno de los internos en el penal en el que se encuentren, corriendo el plazo desde la última notificación efectuada. ¿Correcto, señores abogados? Correcto, señor magistrado. Muy bien. Con lo dicho entonces, se va a proceder con la notificación electrónica a los señores abogados defensores, dicen sus casillas. Con lo dicho entonces, quisiéramos precisar, va a surtir efecto la notificación con la notificación personal a cada uno de los imputados en los establecimientos penitenciarios en los que se encuentran. Con lo dicho entonces, damos por concluido el presente proceso en esta instancia. Agradecemos a todos por su concurrencia. Podemos retirarnos, cerramos grabación, señor especialista, siendo las 17:34 del día 4 de octubre del año 2023. Este juicio en esta instancia ha concluido. Podemos retirarnos, señores. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, señores miembros del colegiado, señores jueces. Hasta luego.